Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridas y queridos estudiantes. En este vídeo vamos a analizar y a revisar el contenido de la unidad 3 y de la ADA 4, que es la última unidad y la última ADA a realizar para esta asignatura Cultura Maya Verano 2025. Bien, para ello me voy a permitir compartir mi pantalla, ¿sí? En este momento estoy en vista del estudiante, por lo tanto lo que yo visualice es lo que ustedes deben visualizar. Estoy en mi tablero, elijo Cultura Maya B y como podrán observar la unidad 3, la pestaña de la unidad 3 ya está habilitada, le doy un clic y vamos leyendo el contenido. El título de esta unidad es El pueblo maya en la contemporaneidad, lo que se vive y lo que se enfrenta de cara al futuro. Esta unidad pues dura esta última semana del 30 de junio al 6 de julio, ¿sí? Y como bien dice el título, la competencia es explorar los elementos sociales, políticos, económicos y culturales que impactan a la cultura maya actual. Es decir, vamos a revisar situaciones, hechos que el pueblo maya ha vivido en estos últimos años, ¿sí? Que tengan relación con esos cuatro contextos o esos cuatro ámbitos: el ámbito social, el ámbito político, el ámbito económico y el ámbito cultural, y cómo esos hechos y situaciones que tienen relación con esos contextos impactan o han impactado directamente con lo que significa lo maya y ser maya, que esos dos conceptos los revisamos en la ADA 3. Bueno, pues las instrucciones generales son analizar el impacto tanto positivo como negativo de los retos y desafíos que enfrenta la cultura maya contemporánea, abordando temas de actualidad. Y aquí los dos resultados los vamos a revisar directamente en la ADA porque son los mismos. Bueno, vamos directo a la ADA 4, le damos clic. Y el título de la ADA se llama ya un poco más desglosado, ¿sí? Nos da un poco más de visión sobre lo que vamos a hacer. Es el devenir de la cultura maya actual en los contextos social, económico, político y cultural presentes y futuros. De nuevo vemos repetidos los contextos social, económico, político y cultural, ¿sí? ¿Cuáles son los resultados de aprendizaje? Pues identificar esos elementos, esos hechos o esas situaciones de esos cuatro ámbitos o contextos que tienen un impacto directo hacia el pueblo y la cultura mayas, y reconocer la importancia de estos hechos o esas situaciones, porque los resultados o los impactos que se generan por estos hechos o esas situaciones son los que han forjado, siguen y seguirán forjando la pervivencia del pueblo y la cultura maya a través del tiempo y de la historia. ¿Y por qué hago algo de referencia entre pueblo y cultura maya? Porque aunque los hemos manejado esos dos términos un poco indistintamente, aquí sí necesitaría aclarar a qué se refiere pueblo y a qué se refiere cultura. Cuando hablamos de pueblo maya, estamos hablando del conglomerado de personas que se identifican como maya, ¿sí? Que viven en un municipio, en una comunidad. No precisamente aquí en Yucatán, hay cierta parte de la sociedad maya que está distribuida en toda la península. Hay otro grupo importante que, hablando en términos migratorios, se ha ido a vivir a Estados Unidos, ¿sí? Cuyas remesas forman parte de la economía de los municipios de origen, ¿sí? Entonces estamos hablando de las personas, las comunidades mayas,
quienes se identifican como maya, ¿sí? Y la cultura maya ya es más relacionada con las costumbres, tradiciones, cómo se vive y lo que se vive respecto de lo maya, ¿sí? Entonces, cuando vienen también los conceptos que ya los mencioné hace unos segundos sobre lo que es ser maya y lo maya. Entonces, aquí vamos ahora sí a hacer una diferenciación entre cultura maya y pueblo maya, porque esto nos va a servir para integrarlo dentro de nuestra actividad, ¿ok? Bueno, las instrucciones son muy sencillas, ¿sí? Aquí vamos a repetir lo realizado en la ADA 1 y la ADA 3. Hicimos un ensayo de disertación de manera colaborativa, ¿sí? Y el contenido debe basarse en reflexiones e investigaciones acerca de un tema de interés, evidentemente con impacto en la cultura maya actual, ¿sí? Entonces vamos a seguir un único paso y lo voy a leer textual. Voy a repetir un poquito algunas palabras, pero es nada más para modelar lo que se va a hacer. De manera colaborativa reflexionarán acerca de un tópico de interés actual. Eso es muy importante, son temas actuales, muy de actualidad, muy de moda, en los 4 ámbitos que ya mencionamos, en los contextos social, económico, político y cultural, que tiene un impacto directo con la cultura maya actual, ¿sí? Tratando de indagar en las consecuencias tanto positivas como negativas que esto puede tener sobre la cultura maya tal como la conocemos, sobre el pueblo y la cultura maya, ¿sí? ¿Cómo cómo funcionan estos temas? Bueno, hay 10 temas aquí, los cuales ya se asignaron, yo los asigné a cada uno de los equipos, 10 equipos, 10 temas, uno para cada uno. El listado de cómo se presentan acá no es el listado de cómo yo los asigné. Aquí pues están de manera random para los equipos, de forma que, por ejemplo, el equipo 1 tiene el tema 8 y el equipo 5 tiene el tema 7, etc., ¿sí? Entonces, estos temas, ustedes, una vez que ya los identifiquen, investigarán sobre él, ¿sí? Es decir, se van a documentar, vamos a buscar artículos, textos, pueden ser también vídeos o todo elemento de carácter principalmente periodístico que hable del tema asignado. Es decir, que aquí no tenemos recursos propuestos. Para esta ADA, ¿sí? En este caso los recursos van a ser originales, ustedes los van a investigar y esto implica que los van a tener que referenciar, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de ello más adelante. Entonces aquí dice, una vez identificado el subtema, investiguen al respecto, reflexionen sobre lo documentado y plasmen sus ideas en un texto en formato de ensayo o disertación con una extensión de máximo 3 cuartillas, mínimo 2, máximo 3. Yo preferiría que fuera de 3 cuartillas porque la información es bastante nutrida, ¿sí? Y acerca de las referencias, yo les pido que como mínimo encuentren 3 referencias o fuentes, ¿sí? Aquí vuelvo a mencionar, de preferencia, noticias y artículos del corte periodístico y 5 referencias como máximo. Entonces aquí están los subtemas. Lo que voy a hacer ahora es, voy a pasarme a la rúbrica y como última sección de este video voy a platicar un poquito sobre de qué va cada subtema, de forma que cuando ustedes vean ese video, pues puedan visualizar pues la primera parte, ¿no? Que es la explicación de la unidad y de la ADA, y al final puedan ubicar su subtema para irse directo a esa sección y visualizar, escuchar de qué va el subtema asignado, ¿sí? La rúbrica pues es la misma de la unidad de la ADA 1 y 3, un archivo en Word convertido a PDF, debe tener 3 elementos, introducción, desarrollo y conclusión. En este caso la ADA la vamos a entregar hasta el martes 8 de julio, o sea, tenemos hasta el martes 8 de julio
para poder desarrollarla, ¿sí? Aquí les escribo qué debe decir la introducción, cómo va el desarrollo. Y aquí hago una mención básica donde digo que deben centrarse sus fuentes, sus referencias deben estar enfocadas en el subtema asignado y no otro tema. ¿A qué voy con esto? Que aunque sí hay información, hay mucha información acerca de los 10 temas propuestos. Si sienten que está un poquito difícil, está un poquito complejo, no encuentro información, que sí la van a encontrar, o ustedes me dicen, maestro, quisiéramos hablar de otro tema, no se puede. Vamos a abarcar específicamente el tema asignado, ¿sí? Por lo tanto, van a investigar o es necesario investigar específicamente de esos subtemas y por eso es que están tan específicos los títulos, ¿ok? Como las salas anteriores, ¿sí? Pues aquí vamos a revisar recursos, los vamos a analizar, vamos a hacer una reflexión colaborativa y vamos a plasmar sus ideas en el texto, ¿sí? Las conclusiones son las de siempre, conclusiones individuales dentro del trabajo, ¿sí? Aquí como se muestra en el ejemplo. Y aquí en las referencias, pues precisamente porque no tengo o no se ofrecen más bien recursos predeterminados o propuestos, las fuentes que ustedes investiguen deben ser referenciadas por ustedes mismos. ¿Cómo se pueden apoyar? Pues revisando en las salas anteriores cómo van las secuencias, ¿sí? Cuando son notas de internet, pueden revisar videos, por supuesto, artículos en texto, fuentes impresas, lo que ustedes consideren que deba ser revisado, ¿sí? Recuerden que mínimo 3, máximo 5 fuentes, tampoco se trata de que se involucren así muchísimo en el tema, pero si lo pueden hacer está perfecto, ¿sí? Porque aquí también lo importante, a diferencia de las otras salas, como ya es un tema que ustedes van a investigar, sí aprecio, si ya en las salas anteriores aprecio sus opiniones y sus reflexiones, aquí los aprecio todavía más porque primero son temas de actualidad, segundo, como les he comentado, sea este tema de la cultura maya, de nuestro genuino interés o no, ¿sí? No es obligación que les tenga que gustar o que tengan que sentir atracción por este tema. Sí es importante forjarse una opinión. ¿Por qué? Porque seamos naturales o foráneos que vivimos aquí, mientras vivamos aquí, esos son temas que debemos conocer y posiblemente podamos atender, ¿ok? Entonces, en las referencias, pues ustedes deben referenciar. Aquí, si se les dificulta un poco seguir la secuencia, tomando las referencias como ejemplos de las salas anteriores, aquí les pongo un enlace, ¿sí? Vamos a abrirlo. Que esa es una página de una universidad española, ¿sí? Donde nos desglosan de manera muy clara cómo referenciar en APA 7 dependiendo de si es un vídeo, de si es un artículo periodístico, si es un blog, si es una nota o un libro impresos, etc. Está bastante claro, ¿sí? Tampoco se vayan a hacerlo así como muy exacto, o sea, traten de seguir las secuencias. Es bastante sencillo, claro, una vez que ya sabemos cómo se hace. Aquí les menciono pues cómo se va a nombrar el archivo, ¿sí? De nuevo, se menciona la fecha máxima de entrega, ¿sí? Y aquí están los criterios de evaluación, que son 3. Utilizar y revisar de 2 a 3 recursos identificados y consultados por los integrantes del equipo. Aquí lo voy a modificar, debe ser de 3 a 5 recursos, ¿sí? Adecuación correcta de las referencias en formato APA y por supuesto la redacción y entrega del ensayo, tomando en cuenta que debe plasmar sus propias ideas. O sea, si van a referenciar algo de esos artículos o de esos videos revisados, hay que
también hacer la mención correspondiente, pero también quiero ver sus propias reflexiones, ¿ok? El valor de esta hada, como las anteriores, vale el 20% del total de la asignatura, y en puntos calificativos sumativos vale 100, ¿ok? Bien, hasta aquí llega la explicación de los detalles generales de esta hada, y ahora la sección que sigue es acerca de los subtemas asignados, ¿sí? Bien, empiezo con el primer tema, el impacto ambiental y orográfico derivado de la construcción del Tren Maya, pues que ya desde hace un tiempo está en funcionamiento. Nada más una mención: cuando hablo de orográfico me refiero al relieve de la tierra, del suelo, ¿sí?, en el que vivimos. ¿Y por qué es importante analizar esto? Porque cuando hablamos de impacto ambiental y orográfico, estamos hablando de que en Yucatán un tema controversial ha sido el uso del suelo, dado que aquí en Yucatán, pues como ustedes saben, vivimos sobre una laja, sobre una piedra caliza que es durísima, pero precisamente esa piedra, que en algunas partes del territorio de la península es bastante ancho, considerablemente ancho, pero en otras abarca escasos 1 metro, 2 metros, 5 metros, ¿sí? Si esa laja se rompe, esto pues genera un caos, porque debajo de la laja hay cavernas con cenotes, ¿sí? Y hacer construcciones de cierto peso o de ciertas características que pueden funcionar muy bien en suelos un poco más sólidos, ¿sí?, o compactos, como de Chiapas hacia el norte, ¿sí?, o en otros países, aquí es una complicación. Entonces, cuando hablamos del Tren Maya, estamos hablando de qué implicaciones ha tenido, ¿sí?, tanto ambientales como con el uso del suelo. No quiero abarcar mucho porque el tema pues es bastante nutrido, ¿sí? Es un tema totalmente controversial, y aquí justamente lo que busco es que me hablen de esos impactos. Posiblemente hay impactos positivos, pero la verdad es que la mayoría han sido en detrimento del medio ambiente de la península, ¿sí? En el tema 2 es exactamente lo mismo, el impacto ambiental y orográfico derivado de la construcción de un parque que empezó a sonar hace como 6, 7 años, el Parque Xibalbá, sí, que es parte del Grupo Xcaret. El Grupo Xcaret pues ya tiene más de 20 años en funcionamiento, mucho más tiempo, como a partir del 91 por allá. El Grupo Xcaret pues entró en funciones, ¿sí? Sabemos que Xcaret pues es un complejo turístico que forma parte de una reserva. Dicen que es muy bonito. Yo la verdad no he tenido la oportunidad de ir, pero el hecho de haber construido Xcaret ya tuvo una implicación, ¿sí? Y bueno, años después se ha intentado crear otro parque, el Parque Xibalbá, que tiene una intervención directa en los cenotes, y desde 2019 tiene ha sido detenida ha sido detenido el desarrollo de este parque por las implicaciones que de nuevo ha tenido en el medio ambiente y en el uso del suelo, ¿sí? Se hablaba de que el año pasado podía levantársele esta penalización, esta suspensión, pero aparentemente continúa, y la intención es que ustedes investiguen al respecto, ¿sí? El tercer tema, el interés sobre el lucro con las costumbres y tradiciones mayas, quién se beneficia y quién no, es otro tema muy incómodo. Es un tema muy incómodo, también controversial, porque si bien ha habido como un boom desde hace unos 20 años para acá, ¿sí?, respecto de cómo mostramos
al mundo nuestras costumbres y tradiciones, ¿sí? De pronto, así como se muestran o se tratan de mostrar de manera fidedigna, hay otras formas que confunden y de pronto ofenden al pueblo maya, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a Xcaret, pues sí, vemos espectáculos increíbles, los hombres águila y los caracoles y el fuego y las danzas, pero esa es una manifestación muy artística que para un extranjero o alguien que no es de Yucatán puede parecer increíble, pero para quienes conocemos la originalidad de las costumbres y tradiciones mayas, de pronto resulta confuso, ¿sí? Lo mismo sucede cuando se van a hacer actividades por parte del gobierno del ayuntamiento, de pronto llaman un MEN y hacen una petición a los 4 puntos cardinales y se toca el caracol y hasta eso está bien, pero hay elementos, al menos, bueno, desde lo que a mí me ha tocado ver o comprender, que deben permanecer en el cuidado de quienes legítimamente saben hacer y conocen de esos rituales, ¿sí? Estoy hablando, por ejemplo, los rituales de petición, sí, de petición a los espíritus de la tierra, aquí conocidos como aluches, para la protección de la milpa, o por ejemplo, petición a los 4 puntos cardinales, en los 4 bacaves, ¿sí? Norte, sureste y oeste, para proteger una cosecha, ¿sí? Hay muchos rituales, ¿no? que mezclan ese sincretismo religioso entre lo maya y lo católico, ¿sí? Para hacer, por ejemplo, para quitar que el mal de ojo, o el famoso le dio el aire, ¿no? Se cargó el aire, ¿no? Del monte, etcétera. Pero que a veces se manifiestan como muy comerciales, y eso es lo que termina como trastocando esos elementos místicos, espirituales. Y aquí hago otra diferenciación. Los que han tomado clase conmigo anteriormente saben que yo hago mucho hincapié entre diferenciar entre lo espiritual y lo religioso. Son 2 elementos distintos, ¿sí? Y de pronto se trastocan esos elementos muy místicos, muy espirituales, muy propios de la cultura del pueblo maya, profundos, y que a veces, o muchas veces, es bueno dejarlos como mantenerlos totalmente protegidos, o sea, como dejarlos en sus nichos naturales de origen, para que la gente que está directamente relacionados con estos rituales y con estas costumbres y con estas tradiciones puedan mantenerlos en su formato original, ¿sí? Y con bajo los preceptos originales para los cuales esos rituales, tradiciones y costumbres fueron concebidos. Por eso, de pronto ha habido un lucro. Y el ejemplo más claro es Hanal-Pichán, que de pronto empiezan a aparecer, sí, gente que se caracteriza pues como una calaca, pero de pronto la gente los relaciona con pandas. Y aunque esto turísticamente ha sido bueno, en cuanto a la costumbre purista de lo que significa Hanal-Pichán, ¿qué está pasando? ¿Sí? Bueno, el siguiente tema, el tema 4, subtema 4, es el impacto ambiental y orográfico, ¿sí? Derivado de la construcción de edificios, estructuras y alteraciones urbanas no naturales, tanto en el suelo de Mérida como de la península. Es el mismo tema relacionado con el Tren Maya y con el Parque Xibalbá, ¿sí? De pronto Mérida, sí, ha tenido un boom, ahí sí, en mucho menos tiempo, en 10 años, han tratado de dotarla de muchos elementos atractivos para
para la gente que viene a vivir aquí. Y eso está bien moverse, así como hay gente extranjera y nacional que viene a vivir aquí, ¿sí? Hay yucatecos que se van a vivir a otros estados, ¿sí? O sea, la migración, bueno, no es migración, pero la movilización interna en la República, pues es totalmente común, ¿sí? Sin embargo, en el caso particular de Mérida y Yucatán, tanto estado, principalmente el estado de Yucatán, más que la península, ¿sí? Vamos a especificar que sí sucede, vamos a hablar específicamente del estado, ¿sí? De pronto aparecen lagos, ¿sí? Es el Paso Deprimido, enormes rascacielos. Eso lo vemos en grandes ciudades, ¿sí? Más cosmopolitas, sí, más industrializadas también, principalmente, ¿sí? Las ciudades que tienen un motor económico mucho más grande, pues ofrecen este tipo de edificaciones, ¿sí? Aquí todavía ya hay algunos edificios bastante grandes, pero todavía se está desarrollando esta parte. Y el hecho de construir lagos artificiales preciosos, pero que son artificiales, el hecho de haber creado el Paso Deprimido, que es bastante profundo, el hecho de crear rascacielos tan altos en un medio ambiente bastante complejo, sobre todo en época de huracanes, ¿qué impacto ha tenido directamente ambiental y orográficamente? ¿Sí? No quiero ahondar más, es un tema que a mí en lo particular me mueve mucho, ¿sí? Es un tema que yo he discutido bastante cada vez que puedo, porque sí ha sido una afrenta muy dificultosa para que la ciudad apenas puede soportar y el Estado también, ¿ok? Bueno, el quinto subtema es el impacto ambiental y social. Aquí ya cambiamos el impacto ambiental y social derivado del interés económico-político que recae sobre la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Y aquí podría yo indicar que si no quieren trabajar con la ciudad de Cancún, trabajen con Mérida. Porque justamente lo que ha pasado en Cancún es lo que aparentemente en Mérida está sucediendo. De pasar de ser un terreno virgen, nada explorado, playas preciosas, costas, el mar Caribe enfrente, arenas blanquísimas, ¿en qué se ha convertido Cancún? ¿Quién posee Cancún? El gobierno, maestro, los ediles, las autoridades, son ellos. ¿Quién posee Cancún? ¿Quiénes son los dueños de todos esos territorios? ¿Quiénes son los dueños originales? El pueblo maya. ¿Y qué ha pasado con esas tierras? El pueblo maya tiene beneficio de ello. La cultura maya ha sido más valorada por tener esos complejos preciosos, eso sí. No podemos decir que no los hemos disfrutado en alguna ocasión. Posiblemente algunos de ustedes han tenido la oportunidad de ir a Cancún o a la Riviera Maya, ¿sí? Pero si ese territorio era originalmente maya, el pueblo maya, la cultura maya, se ha beneficiado de eso. Eso es lo que hay que observar, ¿sí? Si no quieren trabajar, a que se les asignó el tema, si no quieren trabajar con Cancún, pueden trabajar con Mérida porque está sucediendo algo parecido. De hecho, lo que ha sucedido con Acapulco, que de pronto, y ahí voy a entrar a otro tema, las han gentrificado, ¿sí? Con Cancún, pues ya está en ese tema. ¿Y qué está sucediendo con Mérida? ¿Sí? Entonces aquí pueden hacer un cambio, quieren trabajar con Cancún o con Mérida, ¿sí? Específicamente de Mérida, Cancún o Mérida, ¿sí? Hay ciudades. El sexto tema, el impacto socioeconómico por el arribo de cruceros en el puerto de abrigo en la ciudad portuaria de Progreso de Castro, Yucatán, mejor conocido como Puerto Progreso. ¿Qué ha sucedido? Lo mismo. Y
Económicamente al Estado se le ha dotado de grandes beneficios para que lleguen, no solamente llegue gente a vivir, que eso detona la economía, pero que grandes empresas vengan. Y aquí ya está Amazon, ¿sí? Por poner un ejemplo notorio. Tenemos maquiladoras de elementos, de circuitos electrónicos. Todo eso es importante, ¿sí? Y muchos más, ¿no? Por poner 2 ejemplos. Pero cuando al puerto de altura se le dota de un siguiente tramo, ya para poder exportar e importar productos, ¿sí? Ya sea productos terminados o productos de maquila, ¿sí? De pronto Puerto Progreso ha tenido un super boom. Comercialmente está bien, digo, si es atracan los buques, bajan la mercancía, eso está muy bien para distribuir en todo México. Perfecto. De aquí también sale mercancía y se va a otras partes del mundo. Está bien. Pero cuando empiezan a llegar los cruceros, ahí están llegando los cruceros de Disney, y el Olimpo, y el Royal, y todos esos cruceros preciosos, y bajan los extranjeros, pues de pronto uno quiere ver servicios adecuados a este grupo de personas, turistas que vienen, la mayoría de ellos de otros países. Y el hecho de que también eso genera una derrama económica, ¿qué ha sucedido específicamente con el malecón original de Progreso? Si ustedes le preguntan a sus papás, tíos, abuelitos, abuelitas, tías, ¿cómo era Progreso antes? Les van a ver, comparado cómo es Progreso ahora. Estoy hablando de eso, no ustedes, porque ustedes conocen Progreso, el malecón, de otra forma. Pero originalmente, ¿qué significaba ir al malecón? ¿A dónde vamos los locales ahora? Vamos al malecón internacional, que está precioso. Atardeceres bellísimos, el playón, allá ahorita pues está la feria, amenidades, puestos de comida, está re bonito. Pero ¿qué ha pasado con el malecón original? ¿En qué se ha convertido el malecón original? Y de nuevo por allá se cuela el tema de la gentrificación, pero ¿qué ha pasado con esos servicios? O sea, ¿qué ha sucedido? ¿Cuál es el impacto que ha recibido Progreso? Podría ser positivo, pero al mismo tiempo no lo ha sido tanto, ¿sí? De aquí pasamos al siguiente tema, la importancia de la apreciación de la cultura maya desde el punto de vista extranjero. Y aquí es otro tema también incómodo. Hay una razón principalmente económica de por qué compañías o grupos de investigación extranjeros, japoneses, alemanes, franceses, ¿sí? Estadounidenses, tienen gran interés en seguir promoviendo investigaciones aquí en Yucatán, en la península, y todo el territorio maya, hasta Guatemala, Honduras, Belice, todo eso, pero principalmente aquí en la península. ¿Por qué los extranjeros sí? ¿Y por qué los nacionales no? Por supuesto que cuando hay un grupo de investigación extranjero que viene a Yucatán, sí, se apoyan a través de convenios, como sucede con la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UNAM, como sucede con la Facultad de Ciencias Antropológicas de aquí de Yucatán, y otros grupos de investigación, ¿sí? A nivel local y nacional, que se unen para desarrollar temas de investigación al respecto, ¿sí? Se encontró un nuevo glifo, se encontró una nueva inscripción, se determinó el significado de tal figura, se hizo de nuevo una correlación astronómica con respecto de la posición de ciertas ciudades, se encontró otra cámara funeraria, etc. Nuevos vestigios, se encontró una entrada a una caverna desconocida, etc. ¿Sí? Pero ¿por qué el mérito se lo lleva alguien de afuera y no a nivel nacional y mucho menos a nivel local? Y aquí viene el tema, lo conecto un poquito con la cuestión del Tren Maya, porque durante la construcción del Tren Maya se han encontrado vestigios que ya están allá, pero que no se había tenido el dinero, ¿sí? O el apoyo económico para poder
descubrirlos y volverlos pues, tal vez una atracción turística o sencillamente un punto de interés de investigación. El gobierno sí ha dicho libremente, hemos apoyado el descubrimiento de esta nueva zona, pero eso, ¿qué beneficio tiene para el pueblo maya? ¿Qué beneficio les ha aportado eso? ¿Sí? Entonces, por eso este tema de la importancia de la apreciación de la cultura maya desde el punto de vista extranjero. Y aquí también hay una cuestión, ya lo había mencionado, cuando vienen nuestros amigos o parientes de Ciudad de México o de otro estado, o vienen los de movilidad, llegan los de movilidad a la facultad, todos nos volvemos embajadores de la cultura maya. Los panuchos y el salud y el terno, y vamos a Santa Lucía a ver la vaquerilla, y vamos a Uxmal, vamos a Chichén. Pero cuando de forma cotidiana ustedes usan un xanaquehuén, o cuando de forma cotidiana usamos un hipil o nos vestimos de bochitos. ¿Y quién sabe lengua maya? No dudo que entre ustedes alguien sepa. Pero ¿por qué no lo sabemos todos? O la mayoría. ¿Sí? El tema 8 ha sido muy controversial también, ¿sí? Los efectos del fenómeno denominado gentrificación en la ciudad de Mérida y en Yucatán en general. De nuevo, ¿quién se beneficia y quién no? Repito, no se está en contra de que venga gente. Está bien, buscan un lugar diferente para vivir. Por cuestiones de trabajo vienen acá. Hay muy buenas oportunidades de estudio aquí en Mérida, ¿sí? Así como hay gente de Yucatán y de Mérida que se van a vivir a otros lugares. No es quién viene, sino la conducta de quienes vienen, ¿sí? La idiosincrasia y la personalidad del yucateco son muy diferentes a lo del centro del país. Ya lo habrán visto los estudiantes que han venido de Tabasco, Ciudad de México, del norte, de Chiapas. O sea, verán que somos muy peculiares. Eso sí es cierto, ¿sí? Hay que tratar de comprender, ¿sí? Cómo el yucateco piensa, cómo el yucateco vive su yucatequismo, ¿sí? Al mismo tiempo, Mérida y Yucatán se han tenido que convertir o han tenido pues sí que adaptarse a las cuestiones sociales más modernas, socioeconómicas modernas, eso, sí, todos los estados, ¿no? Pero ¿qué ha implicado el fenómeno de la gentrificación? A eso quiero llegar. No es quién viene, sino las perspectivas y las conductas de las personas que vienen, ¿sí? De pronto escuchamos, es que estos canadienses son extranjeros, o los canadienses que cierran el paso de la playa que es pública, ¿sí? O lo de ese señor español que le gritó roteo a esta pobre muchacha. O sea, el hecho de que se haya aperturado tanto que vengan personas de otros estados o de otros países, ¿qué implicación más, desde mi punto de vista, es mi opinión, más negativa que positiva, ¿sí? Para los que ya vivimos acá, ¿sí? Inclusive para los que son de otros estados y de otros países que desde hace muchos años ya viven acá, hasta ellos han recibido ese impacto poco positivo. ¿Y qué se puede hacer al respecto? ¿Sí? Subtema 9 es el debate acerca de la necesidad y o la importancia de aprender o no lengua maya, y eso va muy conectado con el subtema 7, de nuevo, los panuchos y los albutes y embajadores de los mayas y Armando Manzanelli, vamos a Chichén, vamos a comer el caldo en San Sebastián. ¿Y a qué hora vamos a aprender lengua maya? La lengua maya es una de las lenguas originarias más importantes del mundo,
principalmente porque se ha mantenido casi intacta. Si bien están los elementos anglosajones de la A a la E, más que nada por sonido, ¿sí? O sea, se castellanizó para que los españoles pudieran entenderlo a través del sonido, ¿sí? Y escrito. Realmente lo maya no es así. Lo maya es totalmente oral. La tradición maya es totalmente oral, ¿sí? A través de glifos, ¿sí? Que tienen un significado, pero no había una escritura de letritas como tal. La escritura eran glifos, ¿sí? Como la escritura cuneiforme, los jeroglíficos egipcios, de pronto por allá se empiezan a colar los caracteres chinos y japoneses. De hecho, también la lengua maya me ha tocado como que darme cuenta que comparte muchas formas de escritura, de muchas maneras de, de hablar de las cosas. Cuando escuchamos a alguien hablar maya y lo traducimos al español, técnicamente es como un poema. Es muy poético, tanto el chino, mandarín, como el japonés, como el maya, ¿sí? Es casi como hablar como Yoda, ¿no? ¿Cómo diría Yoda? Debes estudiar, tú debes estudiar. En modo yoga, estudiar tú debes. Pues así funciona lo maya, como que mueve palabras, pero es un sentido muy poético. La maya es preciosa, pero es muy compleja. Hay quienes inclusive entre los mayas originales, o que se identifican como mayas, hay quienes lo entienden, pero no lo hablan. Hay quien lo habla, pero no lo entiende. ¿Sí? No, o sea, el que lo habla lo entiende, pero hay quien solo lo entiende, pero no lo habla. Y hay quien de plano, nada. Decimos touch, decimos chic, peck, touch, miss, malok, bello, pero más allá de eso, decimos uxmal, decimos chen, decimos tagmek, cholul. ¿Qué más? ¿Qué pasa con eso? Y el último tema, la certidumbre o incertidumbre acerca de Yucatán como el estado más seguro de México. Y aquí me voy con el tema 8, ¿sí? Que también cuando hablo de gentrificación estoy hablando de que ya hasta en los municipios ya muy cercanos o que han sido absorbidos por Yucatán, pero que todavía conservan esa esencia de pueblo, ¿sí? Ya vemos complejos muy grandes de personas con cierto nivel socioeconómico que ya buscan vivir fuera de la ciudad, ¿sí? Entonces, hablando del tema 10, ¿sí? Precisamente por las conductas y por las idiosincrasias y por las perspectivas de las personas que vienen de fuera, ¿qué ha sucedido con el tema de Yucatán como el estado más seguro de México? Ahí lo voy a dejar porque también es un tema muy incómodo, controversial y que ha sido tema desde que en el gobierno anterior se hizo mucho énfasis en Yucatán como el estado más seguro, Yucatán como el estado más seguro, ¿sí? Bien, hasta aquí llega la explicación de los 10 subtemas. Identifiquen el suyo, investiguen, documentense, reflexionen, creen su propio análisis crítico al respecto. Hay mucho que revisar, hay mucho que analizar, hay mucho con lo cual podemos contribuir. Espero de corazón que estos temas, esos subtemas, independientemente si ustedes continúan investigando más adelante sobre todo lo relacionado con lo maya, ¿sí? Y lo que es ser maya, genere pues un buen impacto en ustedes. Hasta aquí llegamos con la explicación. Como siempre, cualquier duda o pregunta, estoy a su disposición a partir de este momento.
Estamos pendientes.